Shalom, bienvenidos una vez más a nuestra clase sobre las leyes básicas del Kashrut. Y como tenemos por costumbre, iniciamos con una breve historia, tomada de Cuentos para contar en familia, por Editores de Judaísmo Hoy, titulado Pensando solo en el prójimo. Una vez, cuando el Jafé Jaim era el invitado de la casa del rabino local, la Rabaní preparó una elaborada comida en su honor. Y puesto que estaba apurada, olvidó mencionarle a la empleada que ella había puesto sal a la sopa. Y es por eso que la empleada también le agregó sal a la sopa, como solía hacerlo habitualmente. Cuando la sopa salada fue servida al Jafé Jaim, él no expresó ninguna clase de insatisfacción, sino que tomó la sopa hasta la última gota. Por otro lado, el rabino, al probar la sopa, que estaba salada, mostró un gesto de mal gusto, corriendo su plato hacia el medio de la mesa, y miró sorprendido al Jafé Jaim, quien aparentemente no había percibido el fuerte gusto de la sopa. Calladamente, sin que nadie lo notara, el Jafé Jaim tomó al rabino de la manga y le rogó que se terminara toda su sopa y no revelara que estaba muy salada. Él le dijo: yo imagino que por el apuro en cumplir con la misbah de Achnasao Orjin, recibir invitados, la empleada le puso sal 2 veces a la sopa. Si ella se enterara de eso, se angustiará muchísimo, y por otro lado, la Rabaní también se enojaría y llegarían a entrar en una desagradable discusión. No reaccione en absoluto, sino que por el contrario, alabemos la sopa y digamos que estuvo muy rica. Fin de la historia. Que el Creador nos ayude a ser cuidadosos en nuestras críticas para no avergonzar a nadie, y que todo lo que aprendamos sea en aras del cielo para ser mejores judíos cada día y ejemplo para las demás naciones. Venimos desde hace ya clases pasadas aclarando el problema que se nos presenta en nuestras cocinas a la hora de preparar alimentos cuando se está preparando una cocción cárnica y por X o Y motivo nos salpica algo lácteo sobre la cocción. Y el dilema en el cual estamos apoyando la resolución del problema, encontrando cuál viene a ser, como quien dice, la solución tal, es si está abajo o encima de la línea del alimento lo que cae. Entonces, quedamos en que íbamos a hablar hoy sobre los 2 modos de explicar las partes sobre el dilema de la línea. En el Shulchan Aruch está escrito que el Bet, Yose y el Shas explican que la gota derramada de Neged a Toreb dentro de la comida se extenderá primero por todas las partes del recipiente y luego se extenderá en el alimento, diluyéndose todo su contenido. O que por el contrario, la gota no se extenderá primero por todos lados a lo largo de las paredes del recipiente, sino que atravesará las paredes alcanzando rápidamente al contenido y anulándose en la relación de una parte contra 60 no damnificadas. Al mirar esto, la gota se seguirá extendiendo hasta diluirse totalmente, y esto debido a que la naturaleza del líquido, es decir, el jugo o la salsa en la cual está la olla, provoca que el gusto se transmita o se extienda tanto como sea posible. Por eso solo una cantidad de 60 veces el tamaño de la gota será necesaria en el alimento del pote. Si el evento sucede Nege Akera Arekan, en la parte vacía donde no llega la comida, nos preocupa entonces que la gota se extienda hasta las 60 veces su propio tamaño, llegando hasta la línea del alimento, lo que vuelve a través de esa área y se vuelve inmediatamente prohibido, dado que consideramos que una amplia superficie ha sido influenciada al absorber el gusto lácteo. A esto se añade lo que dice el Taz,
que explica que la gota que cae, Nege Arotep, se extenderá hasta a través de las paredes del recipiente, diluyéndose en el alimento o alternativamente, y no se extenderá en absoluto, estacionándose o colocándose en las paredes hasta la próxima vez que se use ese recipiente para cocinar. En consecuencia a lo que dice el Beit Yosé y el Taz, se aconseja no mover o sacudir el recipiente hasta que él se haya enfriado. Ahora bien, hablando de acuerdo al daño que se produce en el utensilio, el Taz, según la ley del acuerdo con la idea del SMAC, dice que en esencia el utensilio es todavía kasher y está permitido, solamente si la gota se cayera por debajo de la línea del alimento. Pero tenemos que mirar si la gota todavía está adherida a la pared, o si salió, o si, mejor dicho. Entonces ahí en ese momento, para evitar alguna discusión, es mejor evitar el mariaín y coger el recipiente como no kasher, o sea que nuevamente hacerle una agalá para poderlo volverlo a transformar en kasher. En el Shach dice que de acuerdo al SMAC el recipiente no es kasher, pero incluso en el caso en que la gota se hubiera caído dentro del alimento contenido en el recipiente, que la que hubiera sido esparcida, siempre hay que sospechar que queda como se dice, que queda un pequeño, o sea, una pequeña sustancia, una pequeña prueba de eso. Entonces, que de la única manera que una gota se cayera por debajo de la línea del alimento, el alimento es kasher, pero será necesario volver a transformar también la cacerola en kasher. Entonces, recordemos que si la olla se vuelve prohibida, siempre tiene que haber el alimento contenido en la misma quedará también prohibido hasta 60 veces el tamaño de el área que se volvió prohibida en las paredes del recipiente. Entonces hay que ser muy puntuales en este tema. Entonces nuestra verdadera zona de batalla es verificar bien la gota que cae, si cae sobre el alimento o debajo del alimento. Mirar la cantidad de cocción de la cual tenemos para saber si podemos apoyarnos en alguna de las alajá que nos dice, algunas de las reglas que nos dicen los comentaristas, y así poder facilitar lógicamente nuestra vida y poder hacer las cosas conforme a la Torá. Entonces todo esto parte de saber que la Torá nos manda o nos establece o nos da herramientas para que nuestra vida pueda ser sencilla, puesto de que tenemos dificultades y que tenemos que saber cómo solucionarlas. Entonces, en el Shulchan Aruch, el Pri Megadim explica que podemos ser flexibles mostrando nuestro consentimiento en un caso particular. O sea, debemos de siempre no cerrarnos, sino con una mente clara, firme y fuerte, abierta, mirar cómo poder recuperar, o ya si no se puede, bueno, botar el alimento o mirar, pero siempre tenemos que tener la base de que lo que quiere la Torá en nosotros es encontrar soluciones, y que esas soluciones tienen que ser pertinentes al conflicto que estamos tratando de solucionar, y lógicamente recurrir a nuestro rabino para aclarar en ese momento lo que nos está en un momento determinado como llenándonos la cabeza de ansiedad. Dejamos hasta aquí en este día. Permita Hashem que podamos seguir aprendiendo cada día más. Les deseo un día maravilloso, lleno de muchísima salud. Shalom.